Como podemos observar, las personas que vivían en esta zona eran extremadamente pequeñas. ¿De verdad eran así de chiquititos? Ay, claro que no. Ya sabes que Santino cuando no se sabe algo lo inventa. Es la creatividad del artista. A ver cómo te va con la creatividad del artista en el examen de historia. Ese podría ser un problema. Entonces, los que vivían aquí no eran tamaño mini. No, estas, Paulina, no son casas. Los habitantes de Quiahuixtlán, que así se llama este lugar, colocaban los huesos de sus muertos dentro de estas pequeñas construcciones. Son urnas funerarias. Kawi, kiwi, kuawi, ¿qué? Quiahuixtlán. Quiere decir en náhuatl lugar de la lluvia. Miren ese cerro. Parece que por sus paredes estuviera cayendo la lluvia. Sí, es cierto. ¿Y qué tiene especial este lugar, además de la vista? ¿Te parece poca cosa? Es increíble, ¿verdad? Bueno, pues además de su belleza, este lugar fue un punto clave en la historia de la conquista. ¿De veras? Oh, sí. ¿Ven esa playa y ese peñasco que están ahí enfrente? Sí. Pues justo ahí atracaron las naves de la expedición de Hernán Cortés. Habían desembarcado antes en lo que hoy es San Juan de Ulúa, en donde tuvieron contactos con enviados de Moctezuma, y luego, buscando un mejor lugar, se vinieron para acá. Moctezuma era... ¿Quién era? Perdón, empecemos por el principio. Sí, mejor, porque si empezamos por el final, terminaríamos muy pronto. Ya vas a empezar con tus chistosadas. Bueno, recuerdan que los europeos descubrieron o se toparon con el continente americano en... 1492. Exacto. La expedición de Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe, que poblaron rápidamente para desgracia de los nativos. ¿Les hicieron cosas feas? Les hicieron de todo a los que quedaron vivos, porque entre las enfermedades que les contagiaron y los tratos brutales que les dieron, la mayoría murió. ¡Qué feo! Así es, son las desventajas de la civilización. ¿Y luego qué pasó? Pues que los españoles poblaron las islas del Caribe. Cuba, que era la más grande, era algo así como su capital. Desde Cuba, los marineros españoles siguieron explorando hasta que, eventualmente, se toparon con la isla de Cozumel y con la península de Yucatán. Ahí entraron en contacto con los indígenas y en alguna batalla capturaron a 2 de ellos, de quienes obtuvieron mucha información. Finalmente, el gobernador de Cuba, que se llamaba Diego Velázquez de Cuéllar, decidió enviar una expedición en toda forma para explorar esas nuevas tierras. ¿A conquistar México? No sabían lo que se iban a encontrar, ni siquiera sabían que frente a Cuba había un continente entero. Pero en 1519 partió la expedición, dispuesta a explorar y conquistar nuevos territorios para gloria de Carlos V, el rey de España. ¿Carlos V? Así se llama un chocolate. ¡Ay, mocoso! Y luego... Al frente de la expedición iba el capitán Hernán Cortés, que por cierto partió de Cuba con los navíos sin permiso del gobernador. Para no hacerles el cuento largo, Diego Velázquez se arrepintió de mandar a Cortés como capitán, pues temía que le quitara la gloria de los nuevos descubrimientos. Pero Cortés se le adelantó y, contra sus órdenes, partió en secreto sin que los pudieran detener. Ya se imaginarán cómo se puso el gobernador. Eso no fue muy cortés de parte de Cortés. Nada cortés, pero así se las gastaba don Hernando. ¿Y llegaron a Yucatán? Así es. Juan de Grijalva y otros de los que iban con Cortés habían participado en las expediciones anteriores y se sabían el caminito. En Yucatán buscaron un par de marineros españoles que estaban en poder de los indígenas. Uno de ellos decidió quedarse con los mayas, pues ya había hecho su vida ahí y hasta tenía familia. ¿Y el otro? El otro, Jerónimo de Aguilar, sí se fue con ellos y resultó ser importantísimo para Cortés, pues hablaba perfectamente el maya y se convirtió en uno de sus traductores. ¿En uno había otro? No otro, otra. Como los indígenas de Yucatán comenzaron a darles batalla, los españoles decidieron seguir navegando hacia el norte, bordeando la costa. A la altura de lo que hoy es Tabasco, un grupo de nativos salieron a su encuentro en unas canoas, y uno de los caciques, o sea, de los jefes, le regaló a Cortés... ¿Se imaginan qué le regaló? Una guacamaya. Unos dulces típicos. No. Le regaló a una de sus hijas, y ella
Malinali, a la que los españoles llamarían Doña Marina y nosotros conocemos como la Malinche, fue pieza clave en la conquista. Hablaba maya y también náhuatl, así que gracias a ella Cortés se pudo comunicar con los enviados de Moctezuma y además se enteraba de todo lo que hablaban entre ellos. ¿Quién quedamos que era Moctezuma? Ahí voy. Los españoles siguieron navegando hasta que llegaron a Veracruz, en donde, como los indígenas los recibieron en paz, pudieron por fin desembarcar. Una población cercana a San Juan de Ulúa fue donde se encontraron y en Zempoala con los enviados de Moctezuma Xocoyotzin, el gran Tlatoani o rey de México Tenochtitlan. ¿Esa era la capital de los mexicas? Sí, lo que hoy es la Ciudad de México. México Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco integraban la Triple Alianza y juntos habían conquistado a una gran cantidad de pueblos, entre ellos los totonacas de Veracruz, y fue en Quiahuixtlán, precisamente, en donde Cortés se entera de que los totonacas eran vasallos de los mexicas y de que a estos, pues, no les hacían la menor gracia. Pues, ¿qué les hacían o qué? Les cobraban todo tipo de tributos, telas, cacao, maíz, mujeres y hombres para los sacrificios humanos. No, pues a mí tampoco me gustaría mucho ese trato. A nadie. Y como Hernán Cortés no tenía un pelo de tonto, al darse cuenta de la situación, les ofreció a los totonacas protegerlos de los mexicas, a cambio de que se aliaran con ellos. Y pues, los totonacas felices. Imagínate. Y esa fue la primera alianza que hizo Cortés con los pueblos sometidos por los mexicas. Y esas alianzas serían importantísimas para que los españoles se alzaran con la victoria. ¿Hicieron más alianzas los españoles? Oh, sí, conforme fueron avanzando rumbo a Tenochtitlan, se fueron encontrando con otros pueblos sometidos. Algunos los combatieron, otros se les unieron y otros, como los tlaxcaltecas, primero los combatieron y luego se les unieron. A ver, o sea que estaban en la costa con los totonacas y se fueron a Tenochtitlán. Así es. Moctezuma mandó numerosos enviados a encontrar a los españoles, con regalos y todo tipo de cortesías. Repetidamente, estos le pedían a Cortés que aceptara los regalos y que no fuera a Tenochtitlan. Y pues, ¿qué creen que hizo? Pues, tomar los regalos e ir a Tenochtitlan. Exacto. Un detalle importante es que, como entre las tropas españolas había problemas, unos querían seguir a Cortés a la aventura y otros se querían regresar a Cuba, pues eran fieles a Diego Velázquez. ¿Qué creen que hizo Cortés? ¿Mandó a Cuba a los que no lo querían? Oh, no, señor. Lo que hizo fue asegurarse de que nadie pudiera regresar. Mandó a sus allegados a desmantelar las naves y hundirlas para que nadie pudiera huir. De ahí la expresión que quizás han escuchado de quemar las naves, aunque no las quemaron exactamente. Pues qué valiente o qué tonto. Imagínate si no hubiera salido las cosas como él pensaba. Hernán Cortés fue un personaje muy complejo. Tenía sed de riquezas y de gloria, y sabía que esta era su oportunidad, y pues no quería que nadie, y menos Diego Velázquez, se la arrebatara. Oye, Renata, ¿y es cierto que los indígenas pensaron que los españoles eran dioses? Parece que sí, cuando menos lo creyeron algunos durante un tiempo. Y los españoles se aprovecharon de esto para apoderarse de Tenochtitlan, prácticamente sin pelear. ¿Cómo? ¿Los indígenas no se resistieron a ser conquistados? Se cuenta que, antes de la llegada de los españoles, hubo varios eventos rarísimos que Moctezuma y sus sacerdotes tomaron como augurios de que algo terrible pasaría. Apareció un cometa en el cielo que se veía de día y de noche. En la laguna apareció un ave que tenía en la cabeza un espejo, en el que Moctezuma pudo ver a unos hombres extraños montados también en unos animales desconocidos, los caballos, que no existían en América. Uno de los templos más importantes, el de Huitzilopochtli, se quemó sin causa aparente y, por las noches, en el lago, se oía la voz de una mujer que gritaba algo así como ¡ay, mis hijos! Como la Llorona. Justamente de ahí viene la leyenda de la Llorona. ¡Ay, qué miedo! Al parecer, había también algunas predicciones, conocidas por el emperador y los religiosos, que anunciaban la llegada de un dios por el oriente. Algunos creían que sería Quetzalcóatl y otros que sería Huitzilopochtli o Tezcatlipoca, que llegaría a reclamar su reino y que eso sería el fin del poderío mexica. Y pues al parecer, Moctezuma asumió que todo eso era verdad y prefirió no pelear con los recién llegados.
Y así, cuando por fin los españoles llegaron a Tenochtitlan, Moctezuma básicamente les entregó el poder. ¿Y los españoles llegaron caminando, solitos, y entraron como Pedro por su casa? Solitos no, venían con muchos guerreros de los pueblos que se les habían unido, principalmente tlaxcaltecas, que eran enemigos mortales de los mexicas, y que, luego de combatir a los españoles ferozmente y ser derrotados, se les unieron para combatir a los mexicas y vengarse de ellos. Y aunque en el camino sí libraron algunos combates, como el de Cholula, en donde por encargo de Moctezuma les tendieron una emboscada, los invasores no experimentaron mayores dificultades. Pero, ¿en algún momento sí se les complicó la situación? Pues ahí tienen ustedes que Cortés y sus tropas se la estaban pasando a todo dar, viviendo a cuerpo de rey, haciéndose cada vez más del control de la ciudad y averiguando cómo estaba la cosa en esos nuevos y extraños territorios del señor. Cuando se enteraron que Diego Velázquez había mandado otra expedición encabezada por el temible Pánfilo de Narváez para apresar a Cortés. Así que, dejando parte de sus tropas en Tenochtitlan, al mando de Pedro de Alvarado, Hernán Cortés partió con el resto de su ejército rumbo a la costa para combatir a los otros españoles. Y ahí sí, la cosa se puso del cocol. O sea que se armaron los cocolazos. Sí, por todos lados. Cortés y sus hombres hicieron pedazos a Narváez y sus tropas, pero fue en Tenochtitlan donde todo explotó. Durante un importante festival en honor del dios Huitzilopochtli, celebrado en el Templo Mayor, los soldados españoles comandados por Pedro de Alvarado, temiendo un ataque de los guerreros mexicas, o cuando menos esa fue la versión que dieron, hicieron una masacre terrible, matando a la crema y nata de la nobleza de Tenochtitlan. El hecho despertó la furia de la población, que hasta entonces no se les había enfrentado abiertamente por respeto a su tlatoani Moctezuma. ¿Y qué pasó con Moctezuma? La versión de los españoles es que los habitantes de la Gran Tenochtitlan, que estaban en plena rebelión para cuando regresó Cortés, indignados por la cobardía de su rey, se reunieron a las afueras del palacio en el que se encontraba resguardado por los españoles, que subió a la azotea para dirigirse a su pueblo, que en vez de tranquilizarse lo apedreó y que una de las piedras lo golpeó en la cabeza, herida de la que moriría días después. Pero hay otras versiones de los cronistas indígenas que sostienen que Moctezuma se rebeló por la matanza del Templo Mayor y que los españoles lo mataron por eso. Incluso hay un códice en el que se puede ver esta escena. Y cuando Moctezuma se murió, ¿quién quedó en su lugar? Al principio quedó uno de sus hermanos, Cuitláhuac, que le dio feroz batalla a los españoles. La resistencia se generalizó, los españoles tuvieron que huir de Tenochtitlan y por poco los matan a todos. El 3 de junio de 1520 tiene lugar la famosa Noche Triste de Hernán Cortés, cuando se sentó a llorar debajo de un árbol por la friega y refriega que les acababan de dar. Noche triste para ellos y noche feliz para los mexicas. Oh sí, pero lejos estaba de terminar la historia y la suerte, desafortunadamente para los indígenas, estaba del lado de los invasores. Pues, ¿qué pasó? ¿Apareció otro cometa? ¿Se les volvió a aparecer la Llorona? Peor, mucho peor. Se les apareció la viruela, el aliado más letal de los conquistadores. Los europeos, que por siglos habían padecido el ataque de enfermedades como la viruela, habían desarrollado defensas contra ellas. Pero para los indígenas era algo completamente nuevo, y esa plaga los azotó sin piedad. En cosa de meses murieron millones, y entre las víctimas estuvo Cuitláhuac. En su lugar fue elegido como nuevo tlatoani el joven y valiente Cuauhtémoc. ¿Es el que sale en los billetes de 100 pesos? No, ese es Nezahualcóyotl, que era el rey de los texcocanos y un gran poeta. Cuauhtémoc se dedicó a reforzar la ciudad de Tenochtitlan, a fortalecer la Triple Alianza, a tratar de construir otras alianzas con otros pueblos como los purépechas y hasta los tlaxcaltecas, sin éxito porque lo mandaron a volar, y dirigió a su pueblo en el combate a los invasores. Los españoles, mientras tanto, se recuperaban de la derrota, protegidos por sus aliados tlaxcaltecas, y se preparaban para la guerra. Y vaya que se recuperaron. Hasta construyeron barcos que transportaron hasta el lago de Texcoco, y que fueron cruciales para la toma de Tenochtitlan. Híjole, la guerra ha de haber sido terrible, ya como que hasta me están dando ganas de chillar. Sí, fue terrible.
La destrucción fue tal que, sin temor a exagerar demasiado, se puede afirmar que de Tenochtitlan no quedó piedra sobre piedra. 3 meses después de tener sitiada a la ciudad, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cayó finalmente en poder de los españoles y Cuauhtémoc fue descubierto y detenido cuando trataba de huir. Y así termina la hegemonía mexica y comienza la del Imperio Español y la historia de la colonia. Pero, ¿y qué pasó con Cuauhtémoc? Cuauhtémoc fue mantenido como prisionero hasta que, en un momento dado, consideraron que les era más útil muerto que vivo, y fue ejecutado. En el tiempo que siguió a la caída de Tenochtitlan, los españoles procedieron a conquistar otros pueblos y otros territorios, al norte, al sur, al oriente y al occidente, y poco a poco se fue conformando lo que sería la Nueva España. Que duró hasta la independencia de México. Así es, durante casi 3 siglos los españoles se instalaron en América y se apoderaron de buena parte del continente, explotando las enormes riquezas naturales y explotando también a los indígenas, a los que básicamente tenían como mano de obra abundante y gratuita. Y así se abrieron muchas minas, florecieron la agricultura, la ganadería y el comercio, y poco a poco se fueron fundando ciudades por todo el territorio de lo que hoy es México, y en Centro y Sudamérica también. ¿Y cómo fue la vida de la gente durante la colonia? ¿Les fue peor o mejor que antes? Pues depende de a quién le preguntaras. A los españoles peninsulares, o sea, nacidos en España, les iba muy bien. Tenían su virrey, que gobernaba a nombre del rey de España y que los favorecía en todo. A los criollos, que eran españoles nacidos en América, también les iba bien, pero no tanto como a los peninsulares. Para los mestizos, o sea, hijos de españoles con indígenas, también había muchas otras mezclas. Las cosas no eran muy fáciles, que digamos. A los indígenas les iba del carambas, y a los esclavos negros traídos de África, ya te imaginarás cómo los trataban. No, prefiero no imaginarme. Pero, como suele pasar, durante el periodo colonial hubo de todo. Muchas sombras, pero también algunas luces. Por un lado, hubo militares sangrientos y mineros voraces que no daban un quinto por la vida de sus peones. Y por el otro, algunos sacerdotes muy bien preparados y humanos que protegieron a los indígenas, apreciaron, valoraron y ayudaron a conservar el legado de sus culturas. Y también, durante la colonia, surgieron personajes brillantísimos, como la poeta y dramaturga Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Pues qué historia tan larga e interesante. Y eso que apenas le dimos una pasadita. Si se animan a profundizar en el tema, hay muchos libros interesantísimos en los que pueden leer mucho más. ¡Miren! Muy bien, a ver, van a salir los créditos, entonces